¿Cómo están mis queridos? Es una alegría reencontrarme con ustedes nuevamente por este medio y estas plataformas. Hoy quiero compartir con ustedes algo de la palabra de Dios que me ha ayudado muchísimo y espero que también les sea de mucha ayuda y bendición para todos ustedes. Para eso quiero que, como siempre, vayamos a la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 23, solamente el verso 4, y yo quiero compartirla en dos de las traducciones. Una es la Nueva Traducción Viviente, y la otra es la traducción en un lenguaje más simple o más sencillo. Así que mientras usted busca su Biblia, ya sea en su teléfono, en su tableta o en la palabra de Dios, como tengo aquí yo en, en mi escritorio, tenga la palabra de Dios, busque la palabra de Dios, léala. Va a ser de muchísima bendición para usted y para toda su familia. Así que espero que estén listos y vamos a leer la palabra del Señor. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. La traducción de la palabra de Dios en el lenguaje sencillo dice de esta manera el verso 4 del Salmo 23. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Qué hermosa palabra, qué hermosa expresión que el salmista David estaba escribiendo en esta canción, en este salmo, en este cántico. Ya saben, como he dicho otras veces, que los salmos son el himnario del Antiguo Testamento o es un libro de canciones y poesías, ¿no? Que David y otros tantos hombres y mujeres de Dios cantaban en el campo, en la casa de Dios, alabando al Señor y adorando al Señor en diferentes momentos y circunstancias de su vida. Y qué mejor que aprender de las experiencias de ellos que nos ha dejado registrado Dios en su palabra. El rey David, el salmista, está expresando en este momento algo tan importante para momentos difíciles. Hay momentos en la vida donde nos tocan atravesar dificultades, crisis, o como él los llama, valles de oscuridad, de desesperación. Más precisamente, él lo llama en el Salmo 23, cuando atraviese el valle de la sombra y de la muerte. Esos momentos donde uno teme por su vida, esos momentos donde parece que no vas a poder llegar, que de esta no sales. Esas situaciones, esas circunstancias que se presentan, de las cuales parece que lo has intentado todo y ya no hay salida. Es allí donde tenemos que aprender a descansar en Dios en medio de la dificultad, y esa es nuestra reflexión en el día de hoy. Así que, ¿cómo estás manejando esas dificultades, esos valles oscuros que nos toca atravesar a través de diferentes momentos o circunstancias de la vida? Déjeme compartir con usted brevemente algunos factores acerca de estas circunstancias, de estos sucesos o estos valles de dificultad o valles oscuros de la vida o valles de crisis de la vida, donde no es tan fácil confiar, descansar en Dios y ver la salida. Y sobre todo, en un valle o en un lugar oscuro de dificultad o de peligro, uno no debe quedarse, sino debe atravesar por él con la mayor seguridad y protección posible. Pero justamente, como hemos hablado en otros mensajes o reflexiones anteriores a través de estos mismos medios y plataformas, muchas veces nos sentimos atemorizados, preocupados, y es el temor lo que nos paraliza, es el temor en las circunstancias y ver lo imposible o enfocarnos a nuestro alrededor, en lo que por supuesto estamos viviendo y lo hemos intentado y no encontramos la forma en cómo salir, que nos lleva o nos empuja a quedarnos estancados en el lugar donde no debemos quedarnos estancados. ¿Qué hacer en esos valles? Y déjeme compartir con usted
algunos factores acerca de estas situaciones y circunstancias que sin duda nos van a ayudar a usted y a mí para seguir hacia adelante. Lo primero que tenemos que enumerar y tenemos que destacar es que estas situaciones, o llamémosle como lo llama el salmista, estos valles son inevitables. Dígalo después de mí. Es inevitable pasar por allí. No es nada que usted haga o deje de hacer que pueda impedir usted o yo que tengamos que pasar por estos momentos o situaciones en la vida. En otras palabras, estos momentos de dificultad, de crisis, estos valles de peligro, de angustia, de callejones sin salida, de circunstancias que no se entienden, son inevitables. Y son, por lo tanto, una parte normal de nuestro diario vivir. Así que no te sorprendas, no seas sorprendida por estas circunstancias. A muchos de nosotros, situaciones como estas nos han sorprendido, ¿verdad que sí? Estábamos planeando todo y de repente algo sucedió, cualquiera que sea, la pérdida del trabajo, un cambio en la realidad, un cambio en el clima, algo que ibas a un día de campo, a un día de descanso y algo sucedió que te cambió la realidad. Bueno, no seas sorprendido por nada de esto. El Señor Jesús lo dice bien claro en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Así dice las Sagradas Escrituras. En este mundo van a tener aflicciones, dijo Jesús, pero confiad, dijo Cristo, porque yo he vencido al mundo. Pero cuando hay dificultades, cuando hay aflicciones, cuando hay crisis, cuando hay problemas, lo más difícil es confiar en Dios. Confiar en la fe, confiar en la gente que está a nuestro alrededor, confiar en la familia, confiar en los que están cerca nuestro, pero sobre todo confiar en Dios. Hace unos días hablaba de cómo está tu fe. Examina tu fe, porque es en estos momentos de circunstancias donde necesitamos tener nuestra fe y no solamente la fe. La fe hay que acompañarlas de otras cosas. El apóstol San Pablo escribe y dice, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud, ¿qué? Mansedumbre, templanza, afecto fraternal y un montón de otras cosas. La fe es lo primero que necesitamos, pero no es lo único. Dicho en una manera más simple, el Señor lo dice bien claro. Necesitamos poner nuestra fe en acción, en marcha, ponernos a actuar para poder seguir adelante. Pero en estos momentos de crisis, de dificultad, de inseguridad, donde uno teme por su vida o la de sus seres queridos, o no lo encuentra salida, es muy difícil seguir adelante, yo lo entiendo, pero el Señor dice, confía. En este mundo vas a tener dificultades y aflicciones, esto es parte de la vida, pero hay que aprender a confiar y sobre todo poner nuestra confianza en un lugar correcto, donde no vamos a ser defraudados, y ese lugar correcto es poner nuestra confianza en Dios. El segundo punto es que este tipo de valles, de crisis, de situaciones son imprevisibles. No importa que también usted esté acostumbrado, sepa o haya desarrollado la habilidad de planificar su vida. Cuando estas cosas llegan de repente, en una manera inesperada y son impredecibles. Nadie puede prevenirlo. Estas cosas son de repentes e inesperadas. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 4, verso 20. De repente son arrasadas mis tiendas, en un instante mis cortinas. Y esto es la traducción de la Biblia de las Américas. Estoy usando diferentes versiones porque tienen expresiones más simples y más fáciles de entender en nuestro lenguaje actual. ¿Saben? Estas situaciones van a llegar a tu vida de repente. Tenías todo planificado, todo iba bien y de repente aparentemente todo se derrumbó. Confía en el Señor, ten confianza, no te rindas, sigue adelante. Lo tercero es que estos valles, estas situaciones y circunstancias son imparciales. Esto no tiene nada que ver con que si tuviste suerte o no tuviste suerte. Que si eres bueno o eres malo, si has sembrado para bien o para mal, si has hecho esto o has hecho aquello, si tienes la culpa o no tienes la culpa y tantas cosas que vienen a nuestra cabeza. Si tomaste la decisión correcta o la decisión incorrecta. Esto tiene que ver con algo que sucedió que es impredecible, nadie lo espera, no se podía planificar y estas situaciones se presentan y son imparciales, es decir, no tienen parcialidad con nada ni con nadie, nos afectan a todos
por igual. Nadie se aísla de dolor y nadie se aísla del dolor, por supuesto. Nadie consigue ir por la vida como quien va, no sé, esquiando por la montaña, si te gusta esquiar, nadando o corriendo en un esquí acuático detrás de una lancha, si eso es lo que te agrada y te llama la atención, o en una manera más simple, nadie consigue patinar con vida libremente a través de los problemas. Los problemas llegan y son parte de la vida humana. Y hay que entenderlo de esta manera y hay que aprender a manejar situaciones y problemas, poder enfrentarlos, porque hay que no evitar los problemas, no anular los problemas, no pretender que no existen, sino confiar en Dios para poder, con la ayuda de Dios, atravesar por estos momentos de dificultad. El salmista David no le estaba pidiendo a Dios ni diciéndole, Señor, ayúdame a evitar situaciones difíciles. Él dice, cuando me toque atravesar estos momentos difíciles, no voy a tener temor, no me voy a desesperar, aunque la muerte esté acechando, aunque esté en peligro de muerte, ya sea por la salud, muerte física, emocional, espiritual, relacional, económica o lo que quiera que sea. Él dice, la razón no es que yo tengo capacidad, la razón no es que ya pueda planificar, la razón no es porque esté preparado para eso, porque nadie está preparado para estas situaciones. Dígame quién está preparado para la pérdida de un ser querido, para una crisis como esta. ¿Cuántas personas lo han perdido todo por la razón que sea? Una crisis económica en el país, en el planeta, en el mundo, una enfermedad, una pandemia, algo inesperado, una enfermedad incurable, lo que fuera. Pero el Señor tiene algo, y es que prometió estar contigo para ayudarte a atravesar a través de esa situación, cualquiera que sea lo que estés atravesando. Confía en el Señor. Como decía hace un momento, estas situaciones que son imparciales no significa que tú estés pagando algo. Ay, ¿qué habrá hecho? ¿Qué estaré pagando? ¿Quién habrá hecho algo? Karma, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con que las situaciones se van a presentar y van a llegar quien quiera que seas. Lo único que esto está mostrando no es que eres buena o mala persona, es que eres un ser humano, una persona. Y las personas vamos a atravesar situaciones como esta. Mire lo que la Escritura nos enseña en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4, en el capítulo 5, perdón, verso 45. Jesús dijo, Él envía, hace salir el sol sobre justos e injustos, envía la lluvia sobre justos e injustos. El cuarto punto en esta reflexión que quiero dejarte es que estos valles, estas situaciones, estas circunstancias son temporales. Dígalo después de mí. Temporales, vuélvalo a repetir. Es algo temporal. No vas a estar para siempre en esta situación. Esto no durará para siempre. Y un valle es algo que atravesamos. Es una situación en la vida que dura por un poco de tiempo o por una temporada en nuestra vida. El Salmo 23, verso 4 lo dice con toda claridad. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, verso 6. Ahora dice, está hablando el apóstol Pedro a la iglesia y a la gente en el mundo entero. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas. Ahora por un poco de tiempo tienes que atravesar por diversas pruebas. Confía, porque si te sometes a Dios vas a poder resistir la tentación, el problema, la dificultad, ese problema. Hasta el mismo diablo va a huir de ti si estamos sometidos bajo la voluntad del poder y la protección de Dios. La vida es dura, pero es dura por un poco tiempo. No es dura para siempre. Hay momentos duros en la vida, sí. Y la vida golpea y golpea a todos sin mirar a quién. No hay distinción de color, de raza, de clase social, no importa dónde hayas nacido, en qué lugar del planeta y en qué posición estés en la vida. Si eres más joven, si eres más viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Los momentos de la vida es dura, pero por un poco de tiempo. Gracias a Dios, porque de otra manera sería imposible sobrevivir. Hay alegría a continuación.
después de esta crisis, especialmente si conoces a Dios, si tienes una relación con Jesucristo, si lo has podido conocer, desarrollarlo, si has podido entregarle tu vida al Señor y lo has aceptado como el Señor y el Salvador de tu vida, porque si conoces esto, vas a poder confiar en Él y en sus promesas en medio de la crisis, y cuando esto termine, vas a poder disfrutar de su bendición, de su gracia y de su compañía. Algo muy importante que necesito recordarte o deseo recordarte es que no hay días oscuros ni valles difíciles en el cielo, en la presencia de Dios. Solo es algo que se vive aquí en la tierra. Y por último, el quinto punto, que estos valles, estos momentos, estas situaciones que uno dice, ¿por qué y para qué me tocó vivir esto? Son útiles para ti y para mí. Dios tiene una razón para permitirnos pasar a través de ellos. Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versos 6 al 7, él dice, estos, los ensayos, los valles, las situaciones difíciles, las circunstancias, han venido de modo que tu fe pueda ser genuinamente probada. Estas situaciones son donde tu carácter y el mío es probado, donde la situación y las circunstancias van a probarnos de modo que salga lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo nos conozcamos a nosotros mismos un poco mejor. No por lo que nos dijeron, no por lo que pensábamos nosotros, sino por lo que en realidad podemos ver de nuestras reacciones y de nuestro carácter a través de las circunstancias. Y quiero recordarnos, a ti y a mí, que Dios está muy interesado en trabajar en mi carácter y en el tuyo. Mucho más que en nuestra comodidad, en nuestra tranquilidad y en nuestro confort. Porque cuando Dios trabaja en tu carácter, cuando Dios prueba tu fe y la mía, cuando Dios nos pone a prueba para que lo que está superficial desaparezca, entonces la realidad de lo que somos y de quiénes somos aflora. El Señor Jesucristo dijo, de lo que abunda en el corazón, tarde o temprano hablará la boca. Si estamos llenos de temores, de inseguridades, de orgullos, de vanidad, de rencor, de resentimiento, de lo que sea, va a aflorar tarde o temprano. Si estamos llenos de humildad, de amor, de reconocimiento, etcétera, 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 tarde o temprano, especialmente en la crisis, saldrá adelante, saldrá hacia afuera. ¿Qué es lo que está llenando tu corazón? En estas crisis, en estos momentos difíciles que estés atravesando, deja que Dios trabaje en tu carácter. El deseo de Dios no es condenarnos cuando veamos si hay algo que nos desagrada de nosotros mismos. El único propósito es para que tú y yo sepamos en realidad quiénes somos y podemos trabajar en nosotros más que pensar en cómo corregir y mejorar a los demás. Nadie puede cambiar a los demás, lo único que podemos cambiar en las circunstancias y en las situaciones, ni siquiera son las situaciones y las circunstancias, sino cambiar cómo reaccionamos ante ellas y cambiar nosotros. Nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de proceder. Dice la Escritura, esto es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Y está el apóstol Pedro hablando a la iglesia en su primera epístola, en el capítulo 1, versos 6 y el verso 7 dice, el oro, aunque perecedero, se pone y se prueba en el crisol a fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele y se manifieste. ¡Qué maravilloso! El dolor, la crisis que estás atravesando o que estemos viviendo o que si no lo estás atravesando ahora, en algún momento iremos a atravesar, es productivo, puede ser productivo. Dios desea construir nuestra fe, edificarla en estos valles. Todos amamos llegar a la cima de la montaña. Sí, todos llegamos, todos deseamos llegar a la cima de nuestras metas, de nuestra carrera, de nuestra vida, de nuestro apogeo, en nuestra familia, etcétera, 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 de nuestros sueños. Pero donde se forja nuestra fe y nuestra capacidad para enfrentar y resolver los problemas es en estos valles de dificultad, de prueba, de adversidad. Es allí cuando nos enfrentamos cara a cara con
la crisis, con el problema, cuando como seres humanos reconocemos que no tenemos tanta fuerza como otros creen o como nosotros pensábamos, y si lo entendemos correctamente, vamos a caer de rodillas a la presencia del Señor, diciéndole: Señor, sin ti no puedo. Señor, ayúdame. Señor, muéstrame el camino, dame la salida, aumenta mi fe, ayúdame, Señor, dame fuerzas para seguir adelante, que no me distraiga ante la circunstancia, para que pueda pasar esta etapa de mi vida con tu ayuda y salir victorioso. El Señor en una oportunidad le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu vida y va a zarandearte, como se zarandea el trigo, para separar lo bueno de lo malo. Y Jesús le dijo: Pedro, quédate tranquilo. Yo he orado para que tu fe no falte. En estos momentos de crisis, cuando nuestra vida es sacudida, cuando nuestras emociones, nuestros planes son sacudidos de aquí para allá y lo superficial desaparece y todo lo que aparentábamos y todo lo que teníamos y todo lo que era temporal no tiene el valor que pensábamos que teníamos. Porque dime, ¿a quién conoces que al final de sus vidas, aunque haya sido muy exitoso en su carrera y haya sido muy prosperado, esté diciendo o deseando en el lecho de su muerte, al final de sus días, reunirse con todo el mundo para hablar de sus logros, de sus títulos, de sus propiedades? ¿Verdad que nadie? El mismo fundador o uno de los fundadores de Apple, él dijo, teniendo billones de dólares y estando en la cima del éxito de su carrera, pensar que todo esto no sirve para nada, que esto en realidad es bueno pero no es lo importante. Y lo que uno busca es, en esos momentos, estar en paz con todos, reconciliarse con la gente y llamar a la gente cercana a uno, a sus seres queridos, para reflexionar, ¿no? Es importante que cuando estamos cara a cara con estos momentos difíciles, caigamos de rodilla y vayamos a la oración y nos dirijamos a Dios pidiéndole, en el nombre de Jesús, fuerzas, ayuda para seguir hacia adelante. Estaba hablando de lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, vas a ser probado, vas a ser zarandeado. Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla, como se zarandea el trigo, que se pone en una zaranda y se sacude de aquí para allá para separar la paja del trigo, lo bueno de lo malo. Pedro, he orado para que tu fe no faltes, y cuando salgas de allí, porque hablamos y dijimos que esto era temporal, cuando salgas y hayas pasado por esta situación, ven, anima, fortalece a tus hermanos. La crisis que estás pasando en la vida, la que estamos pasando en estos momentos, es pasajera y vamos a salir de ellas. ¿Estás pensando ya qué vas a hacer cuando esto termine? ¿Estás preparado para lo que viene? No para pensar más en nosotros, eso es egoísmo. Y el egoísmo no nos lleva a ningún lado. El egoísmo es lo que destruye las relaciones, la vida, a nosotros mismos, a las personas que queremos, a los que están a nuestro alrededor. Pensar primero en mí y no en los demás es lo que trae lo que la sociedad en que vivimos está sufriendo. Antes algunos dijeron, no importa, voy a tomar beneficio de todo esto, no importa, total, si algo pasa, ya no estaremos nosotros aquí. Eso es egoísmo. Primero yo, sin importar los demás. Si compartiéramos, si pensáramos así como pensamos en nosotros, primero en los demás, qué diferente usted y yo actuaríamos. Qué diferente sería la realidad de nuestras familias, nuestros hogares, nuestras comunidades y el mundo en que vivimos. Por último, pídale a Dios que camine con usted, que le enseñe a través de estos valles inevitables de la vida. Y ponte por un momento a recordar las crisis, los valles oscuros, los momentos difíciles que atravesaste en el pasado. Fueron temporales, ¿verdad? ¿Qué aprendiste de allí? ¿Te resultaron útiles para algo en la vida? Ojalá que no hayan sido para llenarte de rencor y de resentimiento, para llevarte a dejar de creer en Dios, confiar en Dios y confiar en los demás. Sí, los seres humanos nos equivocamos, tú y yo nos equivocamos. Otros nos han dañado y nosotros también voluntaria e involuntariamente hemos dañado, y si nos descuidamos dañaremos a otros. Pero confía, estas crisis son pasajeras y en ellas podemos aprender de lo que hicimos mal, de nuestros errores, para no volverlos a cometer. Y como Pedro, salir de estas circunstancias listos para ayudar, bendecir y ser de aliento y de fortaleza para otros.
prepárate para lo que viene. Dios te bendiga. Déjame orar por ti, Señor. Te pido por todos los que están allí, Señor, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros oyentes. Bendíceles, ayúdales, fortaléceles, guíales, Padre, y que en este momento puedan estar aferrados de ti, y algunos de ellos ya empecemos a pensar en las estrategias, en poner nuestra fe, nuestra confianza en acción, Señor, entendiendo que cuando salgamos de esto, los sufrimientos son útiles y nos ayudan cuando salimos de la crisis a entender a otros que pasan por momentos, dificultades y situaciones similares a las nuestras, y ser motivo de ayuda, de bendición, de aliento y de fortaleza para otros que tanto como nosotros lo necesitarán. Padre, te pedimos una bendición para cada amigo, cada oyente, cada hermano, cada familia en esta hora, cualquier sea la realidad. Haz un milagro, porque nada es imposible para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra vida cuente y sea útil, para que cuando salgamos de nuestras crisis, aprendamos de ellas, tengamos fortaleza contigo y podamos ser una ayuda para los demás. Dios le bendiga. Hasta la próxima.